Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio de la última Open Lecture del año de la Facultad de Ciencias Empresariales y bueno, también de la última semana internacional, porque Julieta nos va a acompañar toda la semana y bueno, y hoy vamos a contarles un poquitito de este tema central que tiene que ver con los desafíos del sistema multilateral de comercio. Primero decir que es milagroso que Julieta esté aquí porque se atrasó el vuelo y bueno, vino directamente del aeropuerto. Por eso estamos levemente atrasados, pero por suerte pudo llegar porque se atrasaron los vuelos con la tormenta, no sé qué pasó. Julieta viene nos visita de Rosario, pero bueno, por suerte está acá, así que estamos dando inicio a la conferencia como estaba pactado. Y bueno, recuerden que va a acompañarnos toda la semana, en una semana internacional, y bueno, vamos a intentar aprovechar mucho de su conocimiento. Voy a leer brevemente el currículum de Julieta Selikovic. Les cuento que es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, con orientación hacia la economía internacional y las relaciones internacionales, comerciales internacionales. Se desempeña en el área de investigación, docencia y consultoría, y bueno, es en Argentina una persona muy reconocida en los estudios vinculados con el comercio internacional, la investigación económica. Tenemos mucha afinidad en nuestras investigaciones, así, bueno, y escribe muchísimo, muy activa en los temas vinculados con OMC, con comercio, con acuerdos comerciales, así que es un verdadero gusto tenerla. Gracias, Julieta, por el esfuerzo y por las corridas del aeropuerto para acá. Bueno, decirles que hoy vamos a hablar de los desafíos del sistema multilateral de comercio, que yo diría hoy es uno de los grandes temas del comercio internacional, si no es el más importante, ¿no? Estamos en un momento muy complicado en lo que tiene que ver con el sistema multilateral de comercio, en particular por la guerra comercial. Todos ustedes saben que esto está en boga. Esto tiene que ver con las diferencias de China, entre China y Estados Unidos, o mejor dicho, un Estados Unidos que presenta algunas, que puso arriba de la mesa una guerra comercial contra China, y eso por supuesto que está afectando las reglas multilaterales y nos lleva a un cuestionamiento de si no es necesario reformar la OMC, que es cierto que entra dentro de un problema más generalizado que tiene que ver con bueno, los organismos internacionales en general. Yo creo que la OMC no es solo el único organismo que se demanda una reforma. Bueno, aunque no lo crea, yo pienso que hay que ver qué nos dice Julieta, pero Trump en alguno de sus planteos tiene razón vinculados con la reforma de la OMC. Algunas de las concesiones que se le dieron a China podrían ser a estatura cuestionables. La discusión de si China es o no una economía de mercado también. Cómo ha funcionado el sistema de solución de diferencias de la OMC, qué países acceden a él o no. Bueno, hay muchísimos cuestionamientos que nos hacemos, pero lo que está claro es que es preocupante que se esté poniendo en tela de juicio el sistema que ha regulado el comercio en las últimas décadas, especialmente para países pequeños como Uruguay, donde no tenemos un mercado para defendernos. Somos poco importantes en el comercio internacional, no marcamos las reglas, entonces este fenómeno de embate y de ataques hacia el OMC nos inquieta mucho como países pequeños. La Argentina es una economía más media que pequeña, pero Uruguay es muy pequeña y no tenemos cómo defendernos. Por eso siempre hay que defender el sistema multilateral de comercio. Vamos a ver qué nos dice Julieta respecto a eso. Y hacer un comentario también que hoy se cerró el RCEP, con algunas excepciones para India, como estaba previsto, porque si no era bastante difícil. Pero bueno, estamos hablando de que se acaba de cerrar el megabloque más importante a nivel internacional. Es una noticia histórica en términos de comercio. Ahí hay 3.400 millones de personas, ¿no? En esas 16 economías. Entonces hay más gente ahí que en el resto del mundo. Es algo que marca un nuevo hito. También lo fue el cierre del TPP, que terminó después el TPP 11, sin Estados Unidos. Pero esto del RCEP creo que es una noticia que también podría estar y tiene que ver con muchas de las cosas que vamos a hablar. Así que Julieta, bienvenida, es un placer tenerte y gracias por el esfuerzo y las corridas del aeropuerto. Bueno, todo tuyo. Buenas tardes a todos, gracias Ignacio por la invitación. La verdad que es un gusto enorme estar en la UPU. Vine acá por primera vez en el 2015 a estudiar en la Escuela de Invierno de Métodos y la verdad que estoy muy contenta de estar de vuelta en Montevideo y un placer poder compartir una semana aquí y un rato con Ignacio, que compartimos la misma agenda de investigación.
que me toca hablar hoy es sobre los desafíos del sistema multilateral de comercio. Como decía Ignacio, es una de las piezas centrales del orden liberal internacional hoy en crisis. ¿Qué es el sistema multilateral de comercio? Cuando hablamos de este sistema, hablamos de las normas, las pautas de conducta, las prácticas que hacen a los actores fundamentalmente estatales, pero también a las empresas que operan en el sistema de comercio internacional. A nivel anual se hacen 793 millones de movimientos de contenedores solamente si tomamos movimientos portuarios. Esto se imaginan la cantidad de traspasos de frontera que es, y aquí solo tomando comercio de bienes y con comercio con logística portuaria. Las fricciones que existen en el mundo en razón de estos intercambios. Y allí es donde estas pautas, normas de conducta, expectativas compartidas acerca de qué va a hacer el otro con mi negocio, se torna central. Sobre la idea de cómo regular estas fricciones al comercio, fue que al finalizar la Segunda Guerra Mundial se iniciaron las negociaciones por la Organización Internacional de Comercio, que luego de su fracaso devino en el GATT, y desde el 47 hasta el 95 se fue moldeando un orden cuya institución central fue el GATT y luego devenido en la Organización Mundial de Comercio, que fue la pieza central de lo que permitió expandir la globalización en términos comerciales. Esta institución, Organización Mundial de Comercio, pieza que articula el sistema mundial de comercio, hoy se encuentra en crisis. Obviamente, si todo el orden liberal internacional está en crisis, la OMC está en el centro de ese problema, y lo que me voy a centrar en las próximas más o menos media hora es intentar analizar por qué está en crisis y dónde estamos. Y un poco a modo de receta voy a plantear como la torta de 1, 2, 3, 4 ingredientes. Voy a tener una receta de 1, 2, 3, 4 ingredientes. ¿Y qué es lo que hay que mezclar? Una organización internacional, la Organización Mundial de Comercio, 2 actores en puja de poder, Estados Unidos y China, 3 variables explicativas a analizar, la dimensión material, esto es qué pasa en el mundo de la producción y el comercio, la dimensión de las instituciones, qué es lo que mantiene la cooperación de manera institucionalizada y multilateral, y la dimensión del poder, quién provee los liderazgos para generar los consensos para esas instituciones, para esa base material, en las 4 funciones de la Organización Mundial de Comercio, que son administrar los acuerdos que existen, ser foro para las negociaciones para los nuevos acuerdos, brindar transparencia al sistema de comercio multilateral y servir como mecanismo para la solución de controversias de los países. Y el principal desafío de la OMC es seguir siendo el foro para la cooperación institucionalizada de manera multilateral. Y este desafío se articula, voy a sostener, en 2 partes. Uno es poder proveer, ya no, como plantea Richard Baldwin en su trabajo del regionalismo del siglo XXI, cubrir el gap, la diferencia entre las normas del siglo XX, que fue esto que produjo la Organización Mundial de Comercio hasta el año 95, el GATT, y que se consolidó en los acuerdos de la Ronda Uruguay, y el comercio del siglo XXI, que Richard Baldwin dice, este gap lo vamos a llenar con acuerdos preferenciales. Ya no es eso, sino que es el gap que hay entre las normas del siglo XX y las políticas comerciales del siglo XXI. Y sobre esas políticas comerciales, esas prácticas de los estados en el siglo XXI, es donde la OMC tiene su principal desafío. El otro es generar una nueva visión o un consenso para un orden comercial multilateral que, a diferencia de aquel del siglo XX, ya no tiene cabida una única lectura, una única visión. Es un nuevo orden que tiene que amoldarse a las heterogeneidades, tiene que de alguna manera definir nuevas flexibilidades. Vamos a ir viendo cómo funcionan estos 2 elementos y estas hipótesis. Les decía que el sistema multilateral de comercio está en crisis, y lo que podemos ver es que hay un menor crecimiento del comercio mundial. Uno de los principales síntomas, esto es, el comercio crece poco, hace un tiempo que crece poco, se contrae, y las normas del comercio no evitan que crezca poco ni que haya conflictos. Las parálisis de las negociaciones multilaterales de comercio. Desde el año 2001 se lanzó las negociaciones de Ronda de Doha, la principal negociación que se planteó el multilateralismo desde la etapa de la globalización, y esta negociación, donde además tenía la particularidad de poner el foco en las cuestiones del desarrollo, la negociación agrícola, quedó absolutamente empantanada
Desde el año 2005, en realidad, las lógicas de negociación dejaron de funcionar. La crisis de 2008 le dio la patada de quiebre a cualquier búsqueda de consenso, y desde entonces el foro de negociaciones no ha podido resolver una nueva agenda de negociación. El órgano de apelaciones, que se creía que era la joya de la corona de la Organización Mundial de Comercio, este es un mecanismo de solución de controversias que tenía capacidad de hacer cumplir las normas y que desde el año 95 había incorporado un órgano de apelaciones que reforzaba el sistema. En la foto vemos que esta foto es de comienzo de año, donde quedaban 4 miembros, ahora quedan 3, de 2 de los cuales dejan sus funciones en diciembre, y va a quedar ninguno, uno solo que no puede funcionar más. Ya en enero de este año quedaban 4 miembros, la membresía son 7, y el órgano de apelaciones hoy no logra obtener el consenso para sus nuevos miembros. Y además hay un incremento en las medidas de restricción al comercio. El último informe muestra que desde mayo de 2018 a octubre de 2018 las medidas que restringen el comercio alcanzaron más de los 350 billones de dólares. Es la segunda medida más alta en la historia. La anterior fue el semestre previo en cuanto a cuántas restricciones hay al comercio, y esto es propiamente la guerra comercial. En este contexto es que voy a situar el análisis. Voy a intentar explicar por qué esto está así y qué perspectivas hay. La primera de las cuestiones a entender es en qué contexto se da o cuál es la dimensión internacional de esta crisis, porque la Organización Mundial de Comercio no es la primera vez que entra en crisis, o el sistema multilateral de comercio no es la primera vez que entra en crisis. Lo que vemos en la primera foto es las discusiones por la creación de la UNCTAD en el marco de los debates por el nuevo orden económico internacional en la década del 70. Pero lo que pasa ahora es que hay dos diferencias. Una es lo que llamo la geopolítica del descontento. ¿Qué es la geopolítica del descontento? En esta crisis, a diferencia de las anteriores, no son los países periféricos los que cuestionan el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio y del sistema de comercio como tal y del orden económico como tal, sino que son los países centrales. Son los países que tienen la capacidad de definir la manera en la que se forma el mercado, la manera en que funciona la economía. Que el orden global generaba inequidades, los países en desarrollo lo vienen diciendo desde la década del 60. Pero la diferencia es que ahora los actores son los actores centrales del sistema. El segundo tipo de novedad en curso es el tipo de manifestaciones de estas disonancias. Anteriormente, las crisis relativas a los cuestionamientos al orden económico internacional se dirimían en los organismos internacionales o en el foro internacional. En la crisis actual, estos cuestionamientos al orden económico internacional y al sistema multilateral de comercio no se van a dirimir necesariamente en los organismos económicos internacionales, sino que los países, y acá miremos por ejemplo el caso de Estados Unidos, van a adoptar políticas nacionales que cuestionen abiertamente el orden internacional, y van a hacer a través de las políticas nacionales con alto nivel de politización, esto es, la política comercial se vuelve electoralmente sensible, que van a cuestionar el orden. Ya no van a llevar a un foro de Naciones Unidas o a un organismo de países líderes sus cuestionamientos, sino que van a iniciar con políticas nacionales que rompen el orden. Y esto importa porque la geopolítica del descontento tienen capacidad para hacerlo. Ahora, no toda la crisis de la OMC es la disputa de poder con Estados Unidos y China. El sistema multilateral de comercio viene con problemas de diseño desde la ampliación de la membresía, desde que la membresía se volvió más heterogénea. Esto viene desde antes, no pudiendo resolver una serie de conflictos acerca de cómo el multilateralismo sigue siendo un instrumento para resolver los problemas en el comercio internacional. Pero la disputa de poder entre Estados Unidos y China, el cuestionamiento al consenso pro globalización que había primado en el orden occidental, ha incrementado los desafíos al sistema multilateral de comercio. Podemos identificar temas que son específicos, crisis OMC, como el proceso de toma de decisión, single undertaking o no single undertaking, consenso, votación, pero otros temas que estarían en el medio, como ¿qué pasa con el trato especial y diferenciado? ¿Pueden los países tener un trato no recíproco y no uniforme? Y aquí es
parte de un tema anterior del diseño de OMC, no es la primera vez que se discute, pero también tiene que ver con la disputa de poder entre Estados Unidos y China, porque el cuestionamiento es si China puede seguir siendo un país en desarrollo. Y luego aparecen elementos como cómo se regula qué es un cuerpo público, qué es lo que está detrás de las definiciones de China de empresa estatal, que caerían más del lado de la disputa de poder, o quién dinamiza el sistema está ahí. Entonces hay que tener en claro que no todo es crisis OMC aislado, que no puede entenderse sin la dimensión de la disputa de poder internacional, pero que la dimensión de la disputa internacional no lo va a explicar todo. Y hay que entender luego dos elementos de la economía internacional para dar cuenta de los cuestionamientos. Uno, y estos son dos curvas que les voy a presentar, que creo que son lo que mejor resume por qué el descontento. Uno es la curva del elefante de Branko Milanovic, un investigador que lo que ha puesto ha sido de manifiesto cómo el gran crecimiento del PBI global en el periodo de la globalización tuvo impacto en la distribución del ingreso alrededor del mundo. Lo que hizo fue ordenar la población mundial en deciles entre el decil más pobre, el decil más rico, y cómo varió su ingreso entre el año 88 y 2008. Y lo que nos muestra esta curva del elefante es que los sectores más pobres del mundo siguieron siendo muy pobres, que las clases bajas, el lomo del elefante, las pobres, los deciles más, no los más pobres, pero los deciles de medio a pobre fueron los que tuvieron su mayor incremento del ingreso. Esto es sacar pobres, gente de la pobreza en China fundamentalmente, son las clases medias de los países en desarrollo, que los deciles de medio a medio alto tuvieron una gran contracción en sus ingresos, y estas son las clases medias de los países desarrollados, los que están detrás de las crisis de la globalización, de la elección de estos populismos nacionalistas que cuestionan el orden global. Y vemos que el 1% más rico tuvo un incremento sustantivo de su pobreza, de su riqueza. Nos muestra que la globalización sirvió para algunos y para otros generó costos, y esos costos son los que hoy están cuestionando el orden global. Creo que este es uno de los puntos a tener en cuenta, porque va a haber un reclamo hacia el sistema multilateral de comercio respecto de su legitimidad. El sistema multilateral de comercio sirvió para cumplir sus objetivos de eliminar pobreza, pleno empleo, y va a tener que ver con esto. ¿Y a quién le sirve el libre comercio? ¿Y ese libre comercio dónde? La otra curva para entender el mundo donde estamos la presenta Richard Baldwin en su libro La Gran Convergencia. Lo que hace Richard Baldwin es ver qué pasa con las manufacturas en el mundo. Y lo que va a hacer es identificar que tan solo 6 países, China, Corea, India, Polonia, Indonesia y Tailandia, logran ganar en el periodo entre la década del 90 y el 2010 todo el porcentaje de producción manufacturada que pierden los países del G7. Los países del G7 importan menos como productores de manufactura, pero no es que el resto del mundo crece. Hay tan solo 6 grandes ganadores y el resto del mundo se mantiene muy estable. La riqueza, entonces la globalización genera una distribución de riqueza dentro de los países y entre los países. Y esa distribución de poder, de riqueza, va a estar detrás de la crisis del sistema multilateral de comercio. Veamos cómo va permeando en cada una de las funciones de la OMC. Les había dicho que la capacidad de la OMC de ser foro para las negociaciones entre sus miembros se encuentra en crisis. Esta ha sido la más visible de las crisis de la OMC y la más larga de las crisis de la OMC. Hasta hace pocos años la OMC había sido exitosa en todas sus funciones menos esta. Y todos aquellos que decían la OMC no sirve para nada, no sirve para nada, era porque no logra resolver las negociaciones de nuevos temas. El corpus normativo de la OMC refleja los negociados de la década de comienzos de la década del 90. Se plasma en el año 94 una negociación que había empezado en el año 86 con un comercio donde apenas había impacto de las TICs, donde era principalmente manufacturas, donde se plasma por primera vez una regulación sobre comercio agrícola, pero quedan pendientes muchos temas. Y esto lleva a que en el año 2001, primero en el 99 que fracasa la conferencia de Seattle y luego en 2001 en el marco de los reajustes post-atentado 11 de septiembre, se lanza un mega paquete
de Plan de Doha para el Desarrollo con centralidad en los temas agrícolas y de interés de los países en desarrollo, a la vez que aparecían algunos nuevos temas. No obstante, esta negociación rápidamente, en el año 2002, empieza a tener las mismas lógicas mercantilistas que habían tenido las negociaciones previas. La negociación queda empantanada en el 2003 cuando aparece el G20 cuestionándole el poder a la tradicional Quad, queda empantanada en el 2005 cuando temas como el mecanismo de salvaguardia especial entre la India y Estados Unidos se pone como un tema de ultrasensibilidad en la negociación agrícola, queda empantanada por la crisis financiera, no logra la institución traccionar consenso entre los países, los directores generales intentan nuevos esquemas y la función negociadora no avanza. Y en esto, una de las razones por las cuales las negociaciones comerciales en la OMC no logran resolver tiene que ver con los cambios que implicó el diseño institucional con las nuevas membresías. La toma de decisión en la OMC para las negociaciones se basa en tres nociones centrales. Una es que las tomas de decisiones por consenso, el acuerdo porque se establece en la OMC dice los países pueden votar, pero vamos a mantener la práctica del GATT, que era tomar decisiones por consenso. Y hay un mapa mental compartido entre los países, que es la lógica we don't vote. Acá no se vota, acá las decisiones se toman por consenso, por más que el acuerdo de Marrakech establece un sistema de votación. El consenso implica que no hay nadie que se oponga, no es que todos tienen que decir que están de acuerdo, sino que nadie explícitamente exprese su oposición, lo que es levemente distinto y que tiene que ver con las lógicas del poder. Los segundos principios tienen que ver con que las reglas son universales. Las normas de comercio se aplican para todos. Hay un sistema de acuerdos plurilaterales, pero requiere del consenso de todos los miembros para funcionar como tales. Y el tercero que incorpora la Ronda Uruguay es la aplicación estricta. La aplicación estricta viene dada por un mecanismo de solución de controversias que tiene categoría obligatoria para los países y es prácticamente automático y tiene la capacidad de hacer cumplir las normas. Esto hizo que, a diferencia del periodo anterior, sea muy difícil negociar. Anteriormente se negociaba con consenso, sí, pero no había reglas universales, no había un sistema de toma de decisión de todo único, sino que los países podían elegir en un sistema a la carta sobre qué compromisos adherir y cuáles no. Y la aplicación tampoco era tan estricta, porque el sistema de solución de controversias funcionaba bastante mal. Y esto hacía que los países pudieran dejar zonas grises en las negociaciones para más adelante renegociar o ajustar sin correr el riesgo de que un sistema de solución de controversias más estricto avanzara. Y aquí aparece uno de los problemas y es cómo en este sistema con consenso, reglas universales y un sistema de solución de controversias estricto ha empezado el órgano de apelaciones cuestionado a darle forma a cosas que los países no pudieron o no decidieron darle contenido, esas zonas grises de los acuerdos, como que es un organismo público al hablar de empresas del Estado. Y en las negociaciones entonces hoy creo que hay un trilema. Las negociaciones podemos entenderlas con tres pilares. Podemos tener, por un lado, en las negociaciones o cualquier foro para resolver un conflicto en materia de comercio internacional tiene que cumplir con estos tres elementos. Ser profundo, esto es resolver los temas del comercio internacional que generan las fricciones entre los estados y que son origen de la incertidumbre en las relaciones comerciales de los estados. Tienen que ser negociaciones efectivas, se tienen que poder sentar en una mesa y acordar un documento que se pueda cumplir. Y tienen que ser legítimos, tienen que ser considerados válidos por los países que lo integran. El problema es que la OMC hoy no puede articular estos tres a la vez. Y eso creo que es un problema que tiene que ver con nuestros tiempos. No puede articular esos tres a la vez por esas dos curvas que les presentaba de Milanovic y de Baldwin y por las disputas de poder. No puede tener profundidad y efectividad o legitimidad y efectividad a la vez, pero sí las puede tener de a pares. Puede tener acuerdos que sean considerados legítimos, esto es, cumple con el multilateralismo y con las prácticas democráticas y con los principios relativos a esas clases medias y esas clases pobres de alcanzar mejoras, pero no va a tocar los temas más sensibles del comercio. ¿Qué es lo que decía Ignacio? ¿Qué pasó con el RCEP?
Los temas más sensibles de comercio, si los querés tocar, India no juega. Podemos tener acuerdos que son legítimos y que se cierran en una mesa de negociación. Bueno, problema mediante. ¿Qué pasa con la ronda de Doha? Que es profunda y legítima. No tiene efectividad. La ronda de Doha está inconclusa. Podemos tener acuerdos que son legítimos y efectivos, se cerraron, pero no van a tocar los temas profundos, como el acuerdo de facilitación de comercio, y el acuerdo de subvenciones a las exportaciones, cuando ya no se usaban más las subvenciones a las exportaciones. Dos acuerdos que logró celebrar la OMC desde su creación en el año 2013 y 2015, pero que no tocan los temas más sensibles, pero sí son legítimos y sí fueron efectivos. O podemos tener acuerdos profundos y acuerdos efectivos, pero que no van a tener legitimidad multilateral. Y este es el RCEP sin India. En este trilema, la solución es política, porque tiene que ver con qué entendemos por profundo, qué entendemos por efectivo y qué entendemos por legítimo. Quien provee los incentivos para definir, generar los consensos acerca de qué es lo suficientemente profundo, y si esa profundidad tiene que ser homogénea o no. ¿Cuál es el mecanismo efectivo para resolver una negociación? ¿Y qué entendemos que es legítimo? ¿Qué es lo que tiene que seguir siendo multilateral para ser considerado legítimo? ¿Tiene que ser uniforme? ¿Tiene que resolver problemas de pobreza? ¿Tiene que dejar margen de maniobra para los estados o no? Y eso tiene que ver con un tiempo político. La opción de los acuerdos comerciales regionales ha sido la favorita, la de los plurilaterales, la vía sin multilateralismo. Y lo que vemos aquí es cómo han crecido desde el año 95. Los acuerdos comerciales regionales empiezan a hacer tendencia a la Organización Mundial de Comercio. 2018-2019 hay menos, pero si vamos a ver los acumulados, que es la curva de arriba, son 680. Los países eligen cooperar en materia de comercio y eligen cooperar e institucionalizar esa cooperación en acuerdos, pero no lo hacen multilateral, porque el multilateral es difícil. ¿Cómo se hacía lo multilateral antes? Esto es un esquema, estoy ensayándolo para acá, a ver cómo funciona. El viejo Quad, las negociaciones comerciales durante el periodo del GATT funcionaron con la idea de un cuadrilateral. El viejo Quad estaba conformado por Estados Unidos, la Comunidad Europea, Japón y Canadá. La lógica era que las decisiones se tomaban por consenso, pero estos 4 países, los más poderosos con mayor cuota de mercado, desarrollaban negociaciones entre sí y luego buscaban extender ese consenso hacia una membresía más amplia. Estos 4 países compartían una serie de nociones comunes acerca de cómo debía ser la economía. No tenían grandes divergencias acerca de los ordenamientos, modelos de desarrollo, patrones de políticas comerciales. Ese consenso que luego en los 90 se conforma como el consenso pro globalización, no va a estar en el nuevo Quad. El nuevo Quad, los 4 países que tendrían la masa crítica para resolver cualquier acuerdo son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China. ¿Y cómo están funcionando esos países hoy? Estados Unidos, la Unión Europea y Japón conforman una trilateral actualmente para regular el comercio, las normas vinculadas a los subsidios. Están haciendo un trabajo desde el G20 de Hamburgo de negociar algunas normas para los que son los subsidios en materia industrial de acero y aluminio, fundamentalmente para regular la sobreoferta y disputar con esto el modelo económico de China. China, por su parte, lleva adelante acuerdos con la Unión Europea, está negociando para frenar todos los bloqueos, o intentar contrarrestar todos los bloqueos de Estados Unidos contra el sistema multilateral de comercio en lo que son normas disruptivas del comercio y la violación del órgano de apelaciones. La relación es complicada porque en este nuevo Quad, no hay un consenso acerca de cómo debe ser el orden económico internacional y los modelos de desarrollo. Y no hay un consenso acerca de que podemos ser distintos. Eso no ha quedado explícito aún. No solo no compartimos un mismo marco de pensamiento, sino que no estamos de acuerdo si no compartirlo está bien o está mal. Y eso es lo que impide resolver ese trilema de las negociaciones multilaterales de comercio. No obstante, luego voy a tener un momento optimista, pero esta es la etapa bajo. La función de foro para las negociaciones, digamos, siempre funciona mal. Pero la de ser foro para la función administrativa estaba bien. La OMC salió de la crisis de 2008 muy airiosa diciendo: logramos impedir una nueva crisis del 30.
logramos ser lo suficientemente vinculantes, efectivos, para que los países decidieran no volver a crisis del proteccionismo. No obstante, esta función, desde la llegada del gobierno de Trump, que coincide también con un ajuste en el modelo económico chino, muestra profundas crisis. Se pone de manifiesto la función administrativa en dos roles: la capacidad de encauzar las conflictividades en los países antes de que lleguen al sistema de solución de controversias, y la otra es en cumplir con los mecanismos de notificación. Los países deberían notificar qué políticas comerciales llevan a cabo, y si hay algún problema, los comités de la OMC deberían permitir dialogar para ajustar estas políticas. Sin embargo, estas dos cosas no están funcionando bien. Y vemos aquí, va a aparecer lo que les mencionaba, el vacío entre las normas del siglo XX y las políticas comerciales del siglo XXI. Las políticas comerciales han cambiado, de la misma moda que en la década del 70 se hablaba de un nuevo proteccionismo con barreras pararancelarias. Hoy podemos rastrear desde la crisis de 2008 hasta la actualidad la emergencia de unas nuevas prácticas de política comercial que no van a consistir solo van a consistir en menor medida en la aplicación de políticas que restringen las importaciones y el tradicional paquete de temas que están en los acuerdos GATT, aranceles, licencias, que efectivamente la OMC logró restringir su uso, y va a ser mucho más intensivo la aplicación de políticas comerciales de carácter distorsivo hacia las exportaciones, hacia determinado modelo de inversión, hacia el uso del Estado como promotor activo de negocios, en cuestiones que un abogado claramente denominaría, un economista claramente denominaría como un subsidio, pero que un abogado conforme a la letra de la OMC diría: esto no es un subsidio, pero el impacto sobre la economía es como si fuese un subsidio distorsivo. Entonces hay prácticas comerciales de que aparecen los holding empresariales público-privados chinos, algunas prácticas de subsidios en zonas grises en materia agrícola, en el borde entre las distintas cajas de compartimentos, cuestiones que la OMC no reguló del todo, dejó en zonas grises prácticas que anteriormente no estaban en el conjunto de instrumentos políticos de los estados y que se han acelerado del 2008 hasta ahora, con lo cual hay un campo de juego que no está del todo nivelado, con la frase que los europeos tanto les gusta decir de nivelar el campo de juego. El campo de juego no está muy nivelado, pero la OMC no tiene los instrumentos para nivelarlo tampoco. Son prácticas comerciales nuevas que no están en el conjunto de normas que la OMC se había dado. Y aquí creo que este es el gap que Baldwin no profundizó y que valdría la pena, porque este solo se resuelve con OMC, este no se resuelve con negociaciones comerciales internacionales. En el gráfico lo que vemos es un reporte basado en el Global Trade Alert Database, que es una base de datos que desde 2008 vigila qué es lo que hacen los países con sus políticas comerciales, de donde vemos que hubo más de 3.500 usos de subsidios, excluyendo los subsidios a las exportaciones. Vemos cómo las medidas relacionadas a las exportaciones, las empresas estatales, aparecen sobre el final algunas interesantes, medidas vinculadas a la inversión, instrumentos poco claros respecto de cómo juegan las prácticas migratorias como restricciones a las políticas comerciales. Aparecen elementos de contenidos o cuotas que no están tan claros en la norma de OMC, y esta división que se plantea entre qué diría un abogado y qué diría un economista me parece que es muy claro, y aquí venimos los politólogos a decir las dos. Estos son los subsidios agrícolas. Fijémonos cómo los subsidios de la OCDE son la línea de puntos. La OCDE efectivamente había dejado de aplicar subvenciones y subsidios a la agricultura, les había logrado una reducción sustantiva, impacto de los compromisos de la Ronda de Uruguay, pero también de prácticas comerciales. Pero ahora tenemos nuevos actores que subsidian fuertemente la agricultura, como China, y esto es un problema, porque China está exceptuado. China no tiene que reducir sus subsidios como país en desarrollo, como sí lo hicieron la OCDE, pero ahora subsidia más que la OCDE, y las normas de la OMC no te dan instrumentos para eso, porque China dice: yo tengo este documento con el que ingresé al OMC y dice que no tengo que hacer eso, no lo voy a hacer. Y ahí la OMC tiene un problema, porque empieza a tener también una crisis de legitimidad.
Y si fuera poco, el órgano de apelaciones, que fue siempre el favorito de la OMC cuando se estudiaban organismos internacionales. El órgano de apelaciones era la joya de la corona, el nuevo diseño, la mejor organización, entra en crisis. Quien está en la foto es Falconer. Falconer es el mediador de origen australiano que se ha ofrecido como mediador para intentar resolver la disputa entre Estados Unidos y el resto de la membresía respecto de nombrar nuevos miembros para el órgano de apelaciones. La crisis del órgano de apelaciones tiene que ver con el funcionamiento de este órgano. Este órgano se incorpora, como les decía, en el año 95, tiene 7 miembros, los miembros tienen que funcionar de a 3, con diversidad de órdenes jurídicos y geográficos, geopolíticos, y los miembros no se votan, se proponen y son elegidos por consenso entre los miembros de manera periódica. La primera vez que Estados Unidos usa el veto es el año 2016, con Obama. Ya en el año 2016 Estados Unidos tenía cuestionamientos respecto de cómo el órgano de apelaciones avanzaba en resolver, ¿se acuerdan del primer triángulo que mostré? Cuestiones que en las negociaciones no se habían decidido, avanzar en regular zonas grises, generar una jurisprudencia cuando, según el acuerdo por el que se crea el mecanismo de solución de controversias, no existe una jurisprudencia. No dice ni que sí ni que no. Pero como claramente no lo habilita, Estados Unidos dice, yo no di consentimiento para que pase esto. Tiene que ver con la idea de si la Organización Mundial de Comercio es una organización internacional que se basa en aquello que los estados le dieron soberanía para hacer, o es una organización supranacional que puede generar sus propias normas. En el fondo está esta disputa. El veto de 2016 se resuelve prontamente y allí es cuando se elige el miembro coreano, pero al asumir Trump pone de manifiesto un descontento con la Organización Mundial de Comercio y un descontento sobre todo con el órgano de solución de controversias. Cabe decir que Estados Unidos es el miembro más activo del órgano de solución de controversias y tiene tanto de resoluciones a su favor como resoluciones en contra. Y Trump cuestiona fuertemente estas políticas y es recién en el 2018 cuando se plasma qué es lo que Trump cuestiona. Y como decía Ignacio, hay cosas en las que puede tener razón y cosas que es muy dudoso. Veamos algunos datos que tengo de esto. Los países que con mayor frecuencia utilizan la OMC es claramente los Estados Unidos, con 123 como reclamante y 152 como demandado, seguido de la Unión Europea y China en tercer lugar. Argentina es como muy frecuente en el uso del sistema de solución de controversias, tanto como demandante como demandado. Ahí es como un poco interesante porque importa poco en el comercio, pero hace mucho ruido. Torpe siempre. El dato interesante a señalar respecto a los usuarios y cómo se gesta este descontento, hasta el año 2009, el sistema de solución de controversias era bastante parejo. Casi todas las controversias tenían que ver con Estados Unidos, la Unión Europea. Cuando eran entre países desarrollados, también funcionaba muy bien para países en desarrollo. Pero a partir del 2008, todos los casos de países, o gran parte de los casos de los países desarrollados son China versus, o alguien versus China. China empieza a ser un problema acá. Un problema sobre cosas que no estaban en los acuerdos y que de repente el sistema de solución de controversias tenía que resolver. Esto hizo una sobrecarga del sistema y cuestiones que planteaba hoy Estados Unidos dejaron de cumplirse. Estados Unidos dice, hay una regla de no puede tardar más de 90 días en resolver una disputa, pero la sobrecarga de cuestiones y la complejidad de las cuestiones hacía que fuese imposible resolver una disputa en 90 días y se pasaban a 2 años. Aparecen elementos vinculados a los que les mencionaba, la jurisprudencia, si puede haberlo o no. Miembros que su mandato se terminan pero siguen en funciones porque los miembros decidieron que podían seguir en funciones. Ellos decidieron, los miembros, los 4 señores de la foto. Aparecen luego cuestiones como que los fallos tienen en un 70% cuestiones que no estaban incluidas por las partes, sino que los miembros del órgano de apelaciones sintieron que tenían necesidad de explicar o de rever, entonces hay una sobrecarga de cuestiones que se podrían evitar. El tema es que en el abordaje de estos elementos que plantea Estados Unidos, existen respuestas por parte de la Unión Europea, por parte del grupo Ottawa liderado por Canadá, que proponen efectivamente resolverlas, pero Estados Unidos dice, no me gusta su respuesta,
Yo voy a seguir bloqueando porque creo que acá no hay una solución. Quiero saber en el fondo, dice Estados Unidos, por qué los miembros del órgano de apelaciones, entonces los jueces del órgano de apelaciones, sintieron la libertad de poder hacer cosas que no les habíamos dado los estados. Lleva una cuestión más al fondo, o la vuelve política, en realidad no es una cuestión técnica, es un elemento político que hay detrás. ¿Cuán importante es el órgano de solución de diferencias y el órgano de apelaciones? El número total de diferencias planteadas y los grupos especiales establecidos, la línea azul y la línea roja, nos habla de cuántas veces los países se sintieron en problemas y cuántas veces lograron resolverlo vía la negociación y cuántas tuvieron que ir a la línea roja, que es los grupos especiales. La capacidad de negociación de los países es más bien poca. Los países plantean, y esto es la crisis de la función administrativa, plantean, tengo problemas y no se resolvió, vamos al grupo especial. Y lo que nos muestra la curva también, si queremos trazar una curva en estas barras, es que a partir del año 2016, 2017 y 2018 vuelve a haber una conflictividad, como podemos encontrarla hacia el año 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Entonces, hubo un periodo de calma y ahora vuelve a haber una erupción en el órgano de solución de controversias y los temas son más complejos. Y esto es órgano de apelaciones, es medio complejo de leer, es la línea gris, es el porcentaje total de paneles que han sido, de reportes que han sido apelados. El sistema de solución de controversias de la OMC establece un grupo especial que analiza la disputa y emite una recomendación a los países que dice si están incumpliendo o no con las normas OMC y cómo deben ponerlas en conformidad. Los países pueden cuestionar este reporte y elevarlo a un grupo especial para que analice las cuestiones de derecho vinculado a él. Y lo han hecho en un porcentaje relativamente alto. Hasta el año 2013 podemos ver que eran un 30% más o menos. 2 de cada 3 se resolvían con el grupo especial. Pero los números 2017-2018 muestran que más de la mitad de las controversias requirieron ir al órgano de apelaciones. Y esto hace una sobrecarga del sistema y también nos habla de, por un lado, estrategias de los países para tener más tiempo para resolver sus desajustes de política comercial y por otro, la necesidad de normas más claras. Uno de los problemas del órgano del mecanismo de solución de controversias es justamente esa falta de tiempos para resolver los problemas. Si pensamos simplemente en el caso argentino, por proximidad y por haberlo vivido de manera muy cercana, cuando Argentina establece las licencias no automáticas de importación durante el gobierno de Fernández de Kirchner con la administración comercial de Moreno, era muy claro que las licencias no automáticas de importación eran violatorias de los acuerdos de OMC. Y a sabiendas que eran violatorias de OMC, se aplican porque total, el tiempo que iba a llevar que un grupo de países decidiera llevar ese caso a la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Comercio se expidiera, se apelara a la situación y luego se diera un plazo prudencial para poner las medidas en ajuste, era el tiempo suficiente que Argentina necesitaba para contener su precaria balanza comercial. Y lo mismo pasa, por ejemplo, actualmente en el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea por los subsidios a la industria aeronáutica, o en el día de la semana pasada salió un fallo por medidas retaliatorias China contra Estados Unidos por medidas antidumping, pero Estados Unidos ya le aplicó antidumping mal antes y son conflictos que llevan 10 años, entonces allí es un problema. Actualmente quedan 3 miembros, de los cuales tanto el miembro de India como de Estados Unidos terminan su mandato en diciembre y a partir de diciembre no habría más órgano de apelaciones. ¿Qué pasa con la OMC entonces? Y aquí me pongo más optimista. Como les decía, la OMC está en crisis. Ciertamente el sistema multilateral de comercio funciona mal y hay un problema de poder, hay un problema material y hay un problema en las instituciones. No obstante, en esto, en que hay un gap entre las normas del siglo XX y el comercio del siglo XXI y las prácticas comerciales del siglo XXI, creo que la OMC sigue siendo el mejor instrumento para resolver la cooperación en materia de comercio internacional. Lo que tengo mis dudas es si esta va a seguir siendo multilateral de manera estricta. Creo que hay 5 signos vitales de la OMC, o al menos 5 signos vitales. El primero es que los países, incluidos Estados Unidos, que cuestionan, siguen concurriendo a la Organización de Diferencias de la OMC para reclamar medidas asociadas, entre otros, a la guerra comercial. Si quieren volver 2 gráficos atrás,
Fíjense, 2018. Los países siguen creyendo que el sistema multilateral de comercio puede resolver sus conflictos. Segundo, prevalece el cumplimiento de normas. La guerra comercial ha tenido un carácter bilateral. Entonces, Estados Unidos versus o China versus. No hay prácticas de disrupción del comercio generalizadas. Hubo recientemente un conflicto entre Japón y Corea, pero más allá de eso, los países siguen cumpliendo las normas del sistema multilateral de comercio, con sus falencias, con problemas en el sistema de notificaciones, con algunas prácticas, pero prevalece el cumplimiento de las normas que se dieron los países. El año pasado hubo un debate entre Estados Unidos y China respecto al cumplimiento de las medidas OMC que me pareció lo más interesante para entender o para cuestionar hacia dónde se orienta el orden internacional. Estados Unidos presentó un documento diciendo que China no cumplía con la OMC y detalló una serie de medidas sobre cómo China no cumplía con la OMC, a lo cual China contestó con otro documento en la OMC diciéndole de qué manera sí cumplía y que todo el problema era culpa de Estados Unidos. Pero los países eligieron este foro para canalizar su disputa más de fondo, que es la del modelo de desarrollo, y eligieron hacerlo en la OMC, con lo cual sigue siendo un foro válido y legítimo y necesario para los países. Y dos elementos más. Los países eligieron avanzar en un proceso de reforma OMC y desde la Conferencia Ministerial de Buenos Aires del año 2017 avanzaron a una nueva agenda de negociaciones que muestran los cambios de la Organización Mundial de Comercio que me permiten ser un poco optimista respecto de que la Organización Mundial de Comercio va a sobrevivir esta crisis ajustada. Como les decía, creo que la cooperación, los países siguen necesitando cooperar en materia de comercio internacional. Esta cooperación sigue siendo institucionalizada, esto sigue habiendo una organización. Lo que no tengo claro es que siga siendo multilateral de manera de reciprocidades y usos uniformes de las normas. Y ahí voy a ver qué pasa con reforma y qué pasa con iniciativas conjuntas, como brevísimo, porque no sé. Sí. Brevísimo. Así dejamos un espacio para Sí. Reforma OMC. ¿Qué es la reforma OMC? La reforma OMC es un proceso que se inició el año pasado para ajustar las prácticas y pautas de conducta dentro de la Organización Mundial de Comercio en razón de estos desajustes que les venía relatando. A diferencia de otros proyectos de reforma, existieron otros proyectos anteriormente, este está impulsado por los estados y tiene foro dentro de la misma organización. Anteriormente hubo iniciativas de reforma, pero que estuvieron expulsadas por exfuncionarios o por académicos y no se discutieron dentro de la OMC. El proceso de reforma parte del documento de la política comercial de Estados Unidos del año 2018, donde fija que uno de los objetivos de la administración Trump va a ser reformar. El 2017 lo menciona, el 2018 lo desarrolla. Reformar la Organización Mundial de Comercio como uno de sus 4 objetivos de política comercial externa. Estados Unidos es el que pone el veto al órgano de apelaciones y obliga a los estados a llevar una negociación que era académica a una negociación real. El segundo rasgo que muestra la reforma OMC es que China ha dejado de ser un rule taker, un tomador de reglas, y se ha convertido en un rule maker. No solo tiene capacidad de frenar los embates de Estados Unidos y la Unión Europea, sino que también está empezando a proponer una nueva agenda. China forma parte de todas las etapas de este proceso negociador. Y la otra es que la negociación tiene 3 jugadores más: Japón, Unión Europea y Canadá, y no hay espacio donde no estén estos actores. Nos muestra un orden internacional donde en el comercio hay 2 grandes, pero hay otros 3 que terminan haciendo el equilibrio. ¿Qué es lo que se negocia? Podríamos ordenar la agenda de reformas en 3 grandes bloques. Uno vinculado a el diseño institucional, cómo pensar las flexibilidades y cómo hacer lo que llaman los europeos el level playing field, un campo de juego nivelado. Y aquí tiene que ver con la cuestión del desarrollo, cómo se vinculan comercio y desarrollo y quién tiene que pagar por el régimen multilateral de comercio.
Hasta la actualidad, los países de la Organización Mundial de Comercio se autodesignan como desarrollados o en desarrollo, y en función de esa autodesignación deben cumplir con determinadas normas. En el fondo, los cuestionamientos de reforma aparece en cuestión si puede sostenerse una organización donde el 70% de la membresía es país en desarrollo. Esto es, hay tan solo un pequeño grupo de países que efectivamente pagan la totalidad de los acuerdos y toman compromiso en la totalidad de los acuerdos. El problema es que China, que es el principal exportador mundial, no es país desarrollado en la OMC. China tiene las mismas excepciones que tiene Uruguay a la hora de negociar. El otro es las flexibilidades. ¿Tiene que ser para todos igual o puede haber múltiples ritmos? ¿Pueden los acuerdos plurilaterales ser una opción para regular las nuevas prácticas del comercio? Luego aparece una agenda un segundo núcleo, que es la nueva agenda de temas. ¿Cuáles son los temas sobre los que OMC debería regular? Porque lo que vemos es que cada vez más temas son comercio. De repente el empoderamiento de mujeres está vinculado a comercio, medio ambiente está vinculado a comercio, tecnología está vinculada a comercio, pero ¿hasta qué punto? La localización de servidores en territorio empieza a aparecer una discusión clave en la disputa tecnológica global, está dentro de la OMC. Cada vez la OMC es todo lo que tenga que ver con modelo de desarrollo y economía va a estar dentro de la OMC. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el alcance? ¿Dónde se establece cuál es la prioridad? ¿Y qué pasa con los temas agrícolas? ¿Qué pasa con los subsidios? ¿Qué pasa con los países en desarrollo que dependen de esas negociaciones que los países desarrollados decidieron no dar? Y el otro es cómo hacemos un mecanismo de solución de diferencias más efectivo. Uno, donde el órgano de apelaciones efectivamente se ajuste a determinadas reglas, pero donde pueda haber una participación más elevada de los países en desarrollo y donde los tiempos de decisión sean más cortos, donde evadir una norma no pueda ser una opción. De esto, nada, había traído, pero no lo voy a mencionar, no voy a entrar en detalle. La propuesta de Estados Unidos lo que hizo con el Fondo Especial de Diferencias es presentar una propuesta para hacer una norma que ya no sea autodesignación, sino que si sos miembro de la OCDE o del G20, o sos de altos ingresos por el Banco Mundial, o formás más del 0,5% del comercio mundial de bienes, tenés que ser desarrollado y tener los compromisos completos. Eso haría que países como los nuestros queden como países desarrollados, lo cual es un problema. El otro punto optimista, les decía, son las iniciativas conjuntas. Estas son 5 agendas de negociación que los países iniciaron en la Conferencia Ministerial de Buenos Aires en el año 2017, no de manera multilateral, sino plurilateral. Esto es, algunos países miembros decidieron avanzar en explorar nuevos temas. Estos temas se dieron grupos de trabajo y esos grupos de trabajo, algunos hoy se han consolidado en ser posiblemente resultados o tener mandato negociador con compromiso de resultados para la próxima conferencia ministerial. Estos temas son comercio electrónico, vinculado a las prácticas de comercio digital, la facilitación del comercio electrónico desde elementos como la firma digital, la no discriminación en los circuitos de logística, a infraestructura, a cuestiones como la ciberseguridad asociadas al comercio electrónico. La regulación doméstica de servicios, que viene de las negociaciones del GATS y que tiene que ver con qué pasa con cuando las regulaciones domésticas de los países impiden la prestación de servicios profesionales. Estas negociaciones se hicieron una declaración conjunta en Buenos Aires, pero no tuvieron el mismo ímpetu que comercio electrónico. Solamente India ha sido un actor activo, empujando por lo que se conoce como modo 4, que es el movimiento de trabajadores a lo largo de las fronteras, y buscando avanzar en una serie de buenas prácticas que los estados deberían tener a la hora de no impedir que barreras domésticas impidan el comercio de servicios en aquellos áreas y modos de prestaciones de servicios que los países decidieron abrir durante las negociaciones del GATS. Aparece como muy interesante facilitación de las inversiones. Esto es, la OMC no trata sobre inversiones, trata muy periféricamente sobre inversiones en el TRIMS, el acuerdo relativo a inversiones vinculadas a comercio. Trata de inversiones de manera periférica en el modo 3 de la prestación de servicios, que es el traslado del proveedor del servicio al territorio del extranjero, y avanza actualmente en lo que es facilitación de inversiones. Y esto tiene 2 trampas. Uno es abordar los temas periféricos a la inversión,
cuál infraestructura, qué formas de comunicar las normas. Y el otro, la idea de facilitación, porque refiere al Acuerdo de Facilitación de Comercio del año 2013, donde hay un esquema de flexibilidades por canastas de compromiso, por nivel de objetivos de los países que permitiría un acuerdo de tipo distinto. La regulación de comercio vinculadas a las micro, medianas y pequeñas empresas, que tiene que ver con, de nuevo, buenas prácticas que los estados pueden hacer para incentivar la participación de las pymes en el comercio mundial, y la vinculación entre el comercio y el empoderamiento de mujeres, temas que hasta hace poco no se consideraban ejes de la OMC, hoy están siendo discutidos. No como grupo negociador, sino como práctica de sensibilización entre los países. Y aquí aparece un elemento novedoso, que es la OMC convirtiéndose en un actor internacional. La OMC impulsando una agenda de valores, de prácticas que no tienen que ver necesariamente con lo que pasa en aduana. ¿Qué implican estas iniciativas conjuntas? Creo que muestran un ayornamiento de la OMC en términos de que sigue siendo el mecanismo para resolver la cooperación, que da respuesta, por un lado, esta múltiple agenda de las Joint Initiatives a los cambios en el imperativo tecnológico y la demanda de los actores económicos mundiales. Entonces, efectivamente, hay un comercio que no existía hace 25 años. Comercio electrónico, comercio digital, la organización de la producción en cadenas globales de valor era muy leve, hoy es mucho más intensa, y la agenda de comercio electrónico y facilitación de inversiones tiene que ver con esa respuesta. Poner una nueva agenda, de una nueva base material, darle sentido a la OMC. Pero también nos muestra que la OMC se vuelve mucho más sensible a las demandas de legitimidad social y económica en el contexto de crisis de globalización. Incluir una agenda sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, esto es, los actores que menor participación tienen en el comercio mundial, o el empoderamiento de mujeres, son temas sensibles, son temas politizados y que muestran una OMC en un rol que anteriormente no tenía. Nos muestra la consolidación de una nueva modalidad de negociaciones. Nada de esto es multilateral. Todos dicen, somos un grupo de países, nos gustaría ser todos, pero por ahora somos esto y con esto nos alcanzaría, dicen. Interesante que no hay un quiebre norte-sur. No son temas de los países desarrollados versus los en desarrollo. No son temas que impulsan solo los desarrollados. En todos los temas hay participación de los países en desarrollo. Argentina forma parte de todos, Uruguay también, China también, no así Estados Unidos está solo en algunos. Y la otra es que no hay coaliciones. No hay como en el tema agrícola grandes coaliciones y coaliciones de bloque que sean transversales como supo ser alguna vez el G20 agrícola, sino que son agrupaciones ad hoc para la presentación de determinado documento y ya. ¿No? Esa afinidad, esa lealtad en la negociación conjunta no aparece. Y la última novedad es la OMC como actor internacional. La OMC posicionando un tema y una forma de orientar el comercio, una secretaría mucho más activa. Esto lo vemos fundamentalmente en comercio y empoderamiento de mujeres y micro y medianas y pequeñas empresas, que anteriormente no existía. El desafío y lo que nos va a plantear un poco hacia dónde va el horizonte es junio del año que viene, donde tenga lugar la conferencia ministerial en Kazajstán, y ese es Acevedo con cara de que mal me fue en la conferencia de Buenos Aires. Esperemos que le vaya mejor. Para terminar, quiero traer una cita de Cecilia Malmström, la que fue la comisaria de Comercio Europea, que tiene que ver con por qué estudiamos estos temas. Y dice que el comercio es mucho más que la economía. El comercio es sobre la paz entre los pueblos, sobre los países, sobre el orden global y las relaciones. La crisis del sistema multilateral de comercio nos muestra hoy una crisis del orden global y un problema de cooperación y coordinación entre nuestros pueblos que necesitan de este sistema multilateral para ser más estable, más predecible y alcanzar los objetivos que en algún momento se plantearon los líderes del mundo al crear la OMC y al crear el GATT inicialmente, acerca de ser una organización para el desarrollo, para el empleo, para el bienestar de los pueblos, y creo que para eso sirven las relaciones internacionales. Deja un ratito para las preguntas y gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Julieta. Creo que nos has dado un pantallazo muy muy completo de los desafíos que enfrenta la OMC. Y bueno, imagino que hay dudas, preguntas, consultas, así que
aprovechemos a ver quién hace la primera pregunta sobre lo que nos planteaba Julieta. Los actores, mucho dato, mucha información. Bueno, mientras piensan un poquito, yo hago una pregunta bien concreta. ¿Qué hacemos con la ronda Doha? Porque en definitiva todavía hay espacios tanto en la agrícola como en la industrial de apertura para los dos lados. Todavía hay intereses allí en la baja de aranceles, en la baja de los subsidios y en el aumento de los espacios para los productos agrícolas. Entonces, ¿qué imaginas que puede pasar? Porque el agregado de nuevos temas no soluciona, sí permite que se mantenga viva la OMC, pero no soluciona el problema de la ronda Doha. No. Los temas de la ronda de Doha tienen que seguir siendo bandera de los países medios, países pequeños, exportadores agrícolas. Necesariamente los temas de ronda Doha, planteaba hace un tiempo, digo, no hay comercio del siglo XXI sin el comercio del siglo XX primero. Los temas de ronda Doha siguen siendo centrales para el desarrollo y siguen siendo centrales para esos objetivos de la OMC. Ahora, ¿cuál es la viabilidad de esos temas de ronda Doha? Hay cierta probabilidad de obtener resultados en comercio agrícola de manera segmentada en lo que es subsidios. Hay mucho interés en avanzar en la regulación de subsidios y que es probable que se avance en efectivamente ajustar estas cajas de ayuda interna. Es mucho más difícil en lo que es acceso a mercados agrícolas, en la regulación de fundamentalmente aranceles, y no tanto aranceles sino el mecanismo de salvaguardia especial, que plantea una disputa de fondo entre Estados Unidos y India. El mecanismo de salvaguardia especial es un mecanismo de salvaguardia, esto es una forma de salirse de los compromisos especial para el tema de agricultura, que lo pueden usar los países en desarrollo en función de si se disparan las cantidades o los precios de los productos, se disparan las cantidades o bajan de abruptamente los precios de los productos importados que generen un daño a la producción y bienestar local. La India plantea la posibilidad de tener este tipo de mecanismos para proteger de determinados sectores sensibles, y Estados Unidos se niega a generar nuevos mecanismos que puedan ser disruptivos al comercio en materia de acceso a mercados. Y la disputa viene arrastrándose desde el año 2005. Creo que una de las maneras de la cual se podría ver esto es qué pasa con el trato especial y diferenciado. Si se restringe, quién es el trato especial y diferenciado para actores que no tengan capacidad de moldear el comercio. Creo que Estados Unidos podría aceptar este tipo de mecanismos. En el tema de acceso a mercados industriales no hay negociación, ningún tipo. El año pasado la OMC, el Comité de Comercio de Mercancías vinculado a las negociaciones de NAMA, se llama el acceso a mercados no agrícolas, no se reunió, no trató ningún tema y es muy poco probable que haya resultados en esa línea. Los países han optado por negociar el tema de accesos a mercados de bienes industriales a partir de los acuerdos de comercio preferenciales. Lo que queda ahí dando vueltas es la reducción a cero que plantea Estados Unidos en algunos sectores, pero esto lo está buscando por vía preferencial. No hace falta OMC acá. Lo que no hace falta OMC es las cosas que los acuerdos comerciales no pueden dar, que son las políticas más sensibles. Tema central de ronda Doha son los temas normas, la reforma del ADPIC, del Acuerdo de Propiedad Intelectual vinculado a acceso a salud pública. Creo que los países como Argentina y Uruguay deberían seguir muy intensamente la negociación agrícola, no la deberían dar de baja. Creo que fue muy riesgoso avanzar tan abiertamente con las Joint Initiatives sin mantener el reclamo de la negociación agrícola, que ha sido la posición histórica de los países. Y hoy tanto Argentina como Uruguay son activos impulsores de las Joint Initiatives. De hecho, Argentina actualmente tiene más personas en la embajada en Ginebra dedicada a Joint Initiatives que a agricultura, lo cual es preocupante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿O duda? ¿Comentario? Sí. Buenas. Mira, yo me quedé con una duda chica con lo de la curva del elefante que dijiste. Sí, claro, sí, vuelvo. Porque comentaste algo brevemente que estaba bueno y quería preguntarte. O sea, dijiste que, demuestra cómo impactó en las escalas sociales la liberalización del comercio, ¿no? La economía globalizada, no solo comercio. Y dijiste que en las zonas más pobres no impactó casi nada,
¿Puede ser? El 5% más pobre sigue siendo el 5% más pobre. El mismo 5%, o sea, no hubo una movilización de escala social ahí. El 5% más pobre del mundo tuvo cero variación de su ingreso. Cero. Ahí. Cero. Después lo que sí se vio impactado muy fuertemente 15, positivamente es la del siguiente 15 al escala. 45 fueron los que más incrementaron su ingreso, tuvieron incrementos de hasta el 70%. En esos 20 años mejoraron un 70% sus ingresos. Bien. Lo que sería, estos son los percentiles de cómo se distribuye la población mundial. Agarrás toda la población mundial y decís, bueno, ¿dónde están los más ricos y los más pobres? Y este es cómo cambió su ingreso. Después la clase media alta se contrajo. El tema es que a nivel mundial, las clases medias de los países, las clases pobres de los países desarrollados son clase media mundial. Claro. Y después las clases más altas sí se... Ese porcentaje que cayó acá es la clase media de los países desarrollados, que comparado con un país pobre son ricos. Y después el 5% más rico se vio beneficiado. 60% sus ingresos. Y teniendo en cuenta eso, ¿vos opinás que ayudó a la igualdad en cierto sentido, como en respectiva como estaba antes, o no tanto? Qué buena pregunta. O sea, en mi opinión, por lo que veo, sí. Sí. Fue muy exitoso en sacar mucha gente de la pobreza extrema. Que era uno de los objetivos que se planteaban. La economía en eso fue exitosa. Claro. Y vos decís que para que ese proceso No, continúe se debería liberalizar más. No. O sea, No, creo que con todos los países que se lograron desarrollar con intervención del Estado. Aquí no hubo liberalización en el sentido aperturista neoliberal, sino que muchas de estas políticas son resultado de intervenciones. de intervenciones estatales. Exacto. No diría que una liberalización, una restricción de los márgenes de maniobra del Estado te ayudaría a subir ese 5% más pobre. Sí te ayudaría a subir ese 5% más rico. Lo que ha mostrado es que se ha polarizado. Lo que vemos, además, es que la liberalización lo que ha dado lugar es a un nuevo tipo de políticas comerciales, donde los países tienen capacidad de intervenir, siguen interviniendo. Y ahí los trabajos de Chan, de Buen Samaritano y Patada a la Escalera tienen un buen recorrido histórico de cómo los que serían el decil 55 a 95 se fueron construyendo. Luego, aquí es la distribución del ingreso, de los porcentiles que caen, tiene que ver mucho con la relocalización de las inversiones. Por eso venía el otro cuadro. Las inversiones del G7, la producción industrial del G7 que se contrae, genera desempleo en los sectores de las clases medias de los países desarrollados que estaban vinculados al sector industrial de manera muy abrupta. Que ese es el cordón. Y se van todos a los asiáticos, eso que vos dijiste, claro. Sí, China, India. Sí. Indonesia, Polonia, Tailandia. Actualmente están contando desde 2010. Si sumás ahora tendrías Vietnam. Los países que se han visto más beneficiados son los eslabones industriales de las cadenas globales de valor. Polonia recibió la relocalización de la inversión europea, fundamentalmente. Los otros están vinculados al núcleo China, en el hub China de las cadenas globales de valor. Y ninguno tiene que ver con la liberalización total de la economía. Todos guardan un cumplimiento de determinadas normas o determinados contextos de seguridad jurídica con intervención estatal. Vale, gracias. No. Son dos buenísimas lecturas para hacerlo, el de Baldwin y el de Milanovic. Milanovic tiene un blog y es reactivo en Twitter, y Baldwin era activo en Twitter, pero no sé, no está tuiteando, debe estar escribiendo. Seguro que saca algo nuevo ahora. Bueno, y esto que decía Julieta tiene mucho que ver, también explica mucho lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Con la clase media. Y no hay que tampoco olvidar el impacto de los servicios en todo este fenómeno, ¿no? Y cómo parte de esa población vinculada a la industria no logró adaptarse también a la economía de servicios, ¿no? Y eso es una de las crisis que está atravesando Estados Unidos.
Bien breve, así cerramos. Dale. Última. A mí no me quedó claro algo que le respondiste a él. Dijiste que la liberalización del comercio de los países no ayuda a redistribuir la riqueza o hacer que haya menos pobres en los países. Él me preguntó si podría ser menos inequitativo el mundo con un mundo completamente liberal. Y mi impresión es que no sería menos inequitativo. Mi impresión es que una liberalización completa de la economía, no solo del comercio, llevaría a distribuciones del ingreso más inequitativas. Perfecto, gracias. Una pregunta más. Sí, es verdad, la última. Bajando al Mercosur, Sí. con el nuevo gobierno de Argentina, ¿cuál te parece que sería su posición frente a una flexibilización del Mercosur? Mira, flexibilización del Mercosur, ¿cuál de las dos? La flexibilización del Mercosur discutida como la ruptura de la unión aduanera o flexibilización del Mercosur como la reestructuración del arancel externo común. O ambas. La primera, que puedan hacer trato con terceros países en forma bilateral. La posición del gobierno de Fernández en este punto va a ser la posición más autonomista dentro de la tradición de política exterior argentina, donde el Mercosur es concebido como una plataforma conjunta para las vinculaciones exteriores de la Argentina y para la idea más cepalina de la integración como mecanismo para el desarrollo. En este sentido, por cuestiones tanto ideológicas y yo también voy a ir por cuestiones materiales, Argentina va a bregar por mantener la unión aduanera. La segunda tiene que ver con los intereses materiales. El principal destino de exportaciones de Argentina es Brasil. Si Brasil decide firmar acuerdos de libre comercio sin arancel externo común, se erosionan las preferencias de Argentina. No hay forma que eso encuentre sustento, con lo cual es muy probable que Fernández haga todo lo posible para mantener unido al Mercosur, tanto por convencimiento ideológico como por intereses materiales más pragmáticos. Vinculado a ello, creo que es muy probable que si la Comisión Europea envía al Consejo para la firma el acuerdo Mercosur-Unión Europea y entra en el proceso de ratificación, que Fernández también impulse la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. El problema que se hace es el Congreso, ¿no? Es que es más probable que lo ratifique un Congreso bajo el gobierno de Fernández que si ganaba Macri, porque si el presidente Fernández como presidente lo firma, es más proclive que en un Congreso digamos, el oficialismo kirchnerista lo va a apoyar, porque Fernández lo votó y va a encontrar el discurso suficiente para justificar ese voto, y la oposición vinculada al macrismo Ya lo tiene, ya lo va a votar. Lo impulsó. Entonces, No sería razonable que no lo impulse, que no lo apruebe. es muy probable, ¿qué es lo que están apareciendo? ¿Cuáles van a ser los colchones? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de acompañamiento? Y el otro es que estoy buscando, y no sé si vos tenés el dato, te lo reagradezco, casos de acuerdos de comercio internacional firmados y no ratificados fuera del retiro del TPP de Estados Unidos. No Todos se los me ocurre. acuerdos que se firman se ratifican. Algunos demoran mucho, ¿no? Algunos demoran, pero todos se ratifican. Y tarde o temprano sí. Estoy de No, acuerdo. estoy haciendo un ejercicio hace un tiempo para testear una hipótesis y no encuentro caso. Sí, está bien. Habría que repasar. Qué desafío que nos impone, habría que repasar un poco, pero estoy de acuerdo, ¿sí? Ahí lo que decía Julieta recién vinculado al arancel externo común es la explicación de por qué en definitiva se creó esta unión aduanera, a mi juicio tan precaria, y que a Uruguay le sale bastante más caro que lo que le sale a Argentina y a Brasil, porque Argentina no puede darse el lujo de dejar que Brasil se corte solo, estoy usando una expresión un poco académica, porque si Brasil se corta solo, le complica tremendamente, y esa es la seguridad por la cual Fernández va a firmar el acuerdo con la Unión Europea, porque ¿qué pasa si la Unión Europea dice, ok, Fernández no lo firma, voy solo con Brasil? Argentina se puede dar el lujo de darle el mercado de Brasil a la Unión Europea y no ganar nada a cambio. Sería un tiro en el pie. Porque aparte, el mercado, cuando uno analiza el comercio exterior de Argentina, la canasta comercial tiene una característica muy diferente según cuál es el mercado. O sea, el mercado latinoamericano, del cual más del 50% es Brasil, es productos con valor agregado, mientras que para el resto del mundo es agrícola, con baja sofisticación tecnológica. Entonces, la densidad de empleo vinculada a exportaciones va para América Latina, no puede darse el lujo de perder
nada hasta tanto por lo menos no ajuste su estructura interna que le permita exportar eso a otro lado sin pequeños nichos. Ojalá para Uruguay, con esto cierro, se mantenga eso de la unión aduanera, yo no tengo problema, pero siempre y cuando Se cumple la unión aduanera mejor. se cumpla, que hoy no tenemos los impactos favorables por tenerla porque tenemos algo que no es unión aduanera, y además que no se corten las negociaciones en curso, porque si se cortan las negociaciones en curso, para Uruguay eso es un golpe enorme, entonces vamos a seguir insistiendo por negociar bilateralmente. Señores, señoras, Julieta Selikovic, un aplauso para ella, muchas gracias, Julieta. Buenas noches para todos. Gracias.